Hola chicos, ¿qué tal? Quiero darles a todos la bienvenida nuevamente al canal y quiero recordarles que se suscriban, que le den a la campanita para que les llegue la notificación de cada uno de mis videos. Hoy traemos en el canal una historia que marcó el fútbol, una tragedia que será recordada por muchos años. Vamos a comenzar. A finales de los años 1970, Inglaterra dominaba el fútbol europeo con mucha autoridad. Para imaginar algo de aquel dominio, los equipos de dicho país habían conseguido 7 de 8 finales de la Copa de Europa. Y el Liverpool, con 4 copas en su palmarés, se presentaba como favorito en esta final, buscando acercarse al Real Madrid como los máximos ganadores de la competición. Por otro lado, era el único torneo de prestigio que le faltaba a la Juventus. Anteriormente, los italianos habían caído en 2 finales. La primera fue ante el Ajax de Ámsterdam en 1973 y la segunda fue ante el Hamburgo en 1983. Pero con las estrellas que tenía la Juventus en su plantilla, parecía que se había presentado la tan anhelada oportunidad de levantar el codicioso trofeo. La final se disputaba en el viejo estadio de Heysel. Las condiciones no eran las apropiadas para alojar una final así y las órdenes de seguridad no eran las más convenientes. Los revoltosos hooligans del Liverpool guardaban el deseo de venganza por lo ocurrido un año antes en Roma, en el que varios aficionados ingleses fueron atentados por los tifosi italianos. Un 29 de mayo de 1985 no es recordado en el día que la Juventus alzó su primera Copa de Europa, sino como una fecha trágica en la historia del fútbol. Más de 60.000 aficionados habían colmado el principal estadio de Bruselas, en Bélgica, para asistir a una final de Copa de Europa entre Liverpool y Juventus. Aquello que debía ser una fiesta de fútbol aconteció una jornada deplorable. Pero vamos a contar un poco lo que ocurrió. A lo largo de todo el día, aficionados ingleses e italianos protagonizaron incidentes y destrozos en toda Bruselas. 60 minutos antes de iniciar el partido, el peligro asaltó las gradas. Una deficiente alambrada dividía a ambas aficiones, pero los seguidores de la Juventus comenzaron a lanzar piedras y botellas a los aficionados ingleses. Y lamentablemente los ingleses respondieron con mayor fuerza. El pánico se impuso cuando los hooligans tumbaron la valla que los dividía ante los simpatizantes italianos. Estos saltaron la valla rota y cargaron contra los italianos con todos los objetos que podían. Los tifosi, con pánico por supuesto, incitaron a una avalancha que terminaría en tragedia. Uno de los muros de contención se derrumbó y muchas personas murieron. Pero además de muertos, también muchísimos heridos. Y el miedo hizo presencia dentro del estadio. Se dio una situación lamentable entre las aficiones que generó pánico y mucha confusión. La penosa lista de asfixia y aplastamiento dejaron un saldo de 39 personas fallecidas y más de 600 personas heridas. Según cuentan las personas que presenciaron aquel evento, el caos era estremecedor. Heysel estaba tomado por el ejército y los cuerpos de seguridad, ambulancias sobre el terreno de juego y helicópteros sobrevolando a baja altura. Pero para sorpresa de muchos, el partido se disputó pasando a un segundo y hasta un tercer plano. 90 minutos más tarde de lo estipulado, el balón comenzó a rodar aún con los cadáveres dentro del estadio. Y sí, no estoy errada en lo que digo, los cadáveres estaban dentro del estadio, para ser precisos, detrás de uno de los arcos, a la vista de todos. Entre UEFA y autoridades belgas determinaron que el partido debía disputarse por temor a que sucedieran eventos mucho más graves si se suspendía el partido. Los jugadores de fútbol no eran conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido, aunque sí sospechaban que algo grave había pasado. Una final amarga con una victoria por la mínima de la Juventus. El partido fue de mucha tensión, con pocas oportunidades y 2 equipos algo conservadores. Aunque después de lo presenciado, ninguno de los 22 jugadores estaba preparado anímicamente para disputar un partido, pero la UEFA insistió y presionó. Michel Platini, desde la pena máxima, fue el único anotador de aquel partido. Así fue como la Juventus alzó su primera Copa de Europa, sin celebraciones, y el trofeo se entregó dentro del vestuario. Además, los italianos se habían convertido en el primer club en alzar los 3 trofeos europeos: la Copa de Europa, la Recopa y la Copa de la UEFA. Esto forma parte de la historia de un partido que nunca se debió
disputar, por mucho que fuese una final de la Copa de Europa. La baja presencia de policías, la perjudicial inspección de la UEFA y la insuficiencia de control en la reventa de las entradas fueron algunos de los desaciertos que ayudaron que la angustia de la final de 1985 tuviese un desenlace oscuro. El catastrófico incidente obligó a las máximas autoridades de fútbol a tener conciencia sobre la violencia en el deporte. Y seguramente ustedes se preguntarán si no hubo ningún tipo de castigo por lo ocurrido. Y sí, metieron a 14 hinchas del Liverpool a la cárcel por 3 años en su implicación de esta tragedia. También a los clubes ingleses les pusieron una sanción de 5 años fuera de competiciones europeas. Y en especial el Liverpool fue castigado con 6 años fuera de competiciones europeas. Las estremecedoras imágenes de las personas queriendo salir de aquella zona que parecía una trampa mortal impactaron al mundo, lo que por supuesto puso en tela de juicio la seguridad en los estadios, pero también sirvió para modificar algunos patrones de seguridad en los estadios de fútbol. Tanto la UEFA como la FIFA implementaron medidas para que las aficiones de ambos equipos permanecieran separadas por medio de cordones de seguridad. También se retiraron las vallas de los campos, se prohibieron zonas sin asiento, así como se prohibieron las bebidas alcohólicas dentro de los estadios de fútbol, pero también se sigue muy de cerca a los ultras. El remodelado estadio de Heysel pasó a llamarse Rey Balduino, y en una de sus puertas de ingreso luce una placa conmemorativa en memoria a las víctimas de aquella fatídica final. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes qué falló en aquel día y qué medidas implementarían para el fútbol de hoy. Me encantaría leer sus comentarios. Será entonces hasta la próxima. Recuerden suscribirse. Muchísimas gracias a todos.